Hola a todos y todas. En este nuevo video vamos a continuar trabajando con las ecuaciones, pero en este caso vamos a introducir las ecuaciones con fracciones, ¿sí? Hasta el momento estuvimos trabajando con ecuaciones con números enteros, pero vamos a incorporar las fracciones a nuestros cálculos. Y para eso voy a resolver tres ejemplos. Como ya sabemos, para resolver cualquier tipo de fracción, el primer paso es separar en términos utilizando los signos más y menos que se encuentran fuera de los paréntesis. En nuestro primer ejemplo podemos ver que encontramos un signo más, pero se encuentra dentro de un paréntesis. Por lo tanto, el primer miembro es un solo término. Y el segundo miembro son dos términos porque tenemos un signo más. El siguiente paso que debemos realizar es resolver las operaciones que se encuentran adentro de los paréntesis. En este caso no es posible realizar ninguna operación porque no se puede sumar x más 2/3, ya que no son términos semejantes. Por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es esta multiplicación. Multiplicar 1/2 por los dos factores del paréntesis. Por lo tanto, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. 1/2 por x y luego 1/2 por 2/3. 1/2 por x simplemente escribimos 1/2 por x. Más 1/2 por 2/3. Esta multiplicación la podemos resolver en un cálculo auxiliar a un costado de nuestra hoja. 1/2 por 2/3. Simplemente multiplicamos 1 por 2, que es 2, y 2 por 3, que es 6. Y por último, simplificamos nuestra fracción. La podemos dividir por 2, por lo tanto, en el numerador nos queda un 1 y en el denominador nos queda un 3. El segundo miembro de nuestra ecuación lo copiamos igual para luego resolver esa suma. Entonces, el resultado de nuestra multiplicación dijimos que era 1/3. Y por otro lado, tenemos que resolver esta suma. 1/2 más 1/3. Podemos realizar la suma en un cálculo auxiliar de la misma forma. Entonces, para sumar estas dos fracciones tienen que tener el mismo denominador. Por lo tanto, las tengo que amplificar. Tengo que multiplicar la primera fracción por 3 y la segunda fracción por 2. Entonces ahora ya puedo sumar 3/6 más 2/6. Y esto es igual a 5/6. Esta fracción es irreducible, por lo tanto ya termina la suma en este paso. 5/6. El siguiente paso entonces es escribir todos los términos que tienen x de un lado del igual y todos los términos que no tienen x del otro lado del igual. Entonces 1/2 de x nos queda de este lado del igual y del otro lado del igual vamos a escribir el 5/6 que ya estaba y el 1/3 que lo pasamos restando del primer miembro. Por último, nos queda entonces resolver esta cuenta. 5/6 menos 1/3. Nuevamente, para resolver esta resta tenemos que conseguir que tengan el mismo denominador, por lo tanto vamos a amplificar esta fracción por 2. Por lo tanto, de esta manera tenemos que restar 5/6 menos 2/6. Y esto es igual a 3/6. De la misma forma que hicimos con la primera fracción, tenemos que simplificar. Lo podemos simplificar por 3 y nos queda un 1 arriba y un 2 abajo. Por lo tanto, el resultado de esta resta es igual a 1/2. El último paso que nos queda por hacer es 1/2 está multiplicando a la x, por lo tanto va a pasar dividiendo al segundo miembro. Entonces vamos a escribir el 1/2 que ya lo tenía, dividido el 1/2 que paso dividiendo. Y para resolver esta división, también la podemos resolver en el cálculo auxiliar. Nosotros ya sabemos que para dividir dos fracciones, las podemos multiplicar de manera cruzada. Por lo tanto, 1 por 2 es 2 y 2 por 1 también es 2. Simplificamos nuestra fracción. Ya sabemos que la podemos dividir por 2
por lo tanto nos queda un 1 arriba y un 1 abajo. Entonces el resultado de esta división es 1. Y de esta manera ya terminamos de resolver nuestra ecuación. Vamos a resolver nuestro segundo ejemplo. El primer miembro es un solo término y el segundo miembro son dos términos. Se puede observar que en el primer miembro tenemos una especie de fracción, en donde el numerador es x más 2, o sea una suma, y el denominador es 5. Lo que hay que hacer cuando nos encontramos con este tipo de expresión es simplemente distribuir el 5 con los dos términos que se están sumando, ¿sí? Es decir, escribo x dividido 5 como una fracción y le sumo 2 dividido 5 como otra fracción. Fíjense que distribuí el denominador con la x y luego con el 2. Y en el medio lo sumo porque acá hay un signo más. Si acá hubiera un signo menos, acá tendría que poner un signo menos. El segundo término no puedo resolver nada porque es una suma de dos términos que no son semejantes. Por lo tanto, lo copio de la misma forma. Simplemente lo único que nos queda es despejar y llevar de un lado del igual los términos que tienen x y del otro lado del igual los términos que no tienen x. Podemos ver que este término tiene x y este también. Por lo tanto, escribo los dos del lado izquierdo del igual. X dividido 5 yo ya lo tenía de este lado, pero un décimo de x lo voy a tener que pasar para el primer lado del igual restando. Por otro lado, a la derecha del igual, en el segundo miembro, voy a tener 5 sextos que ya estaba y este 2 quintos que lo voy a tener que llevar restando porque estaba sumando. De esta manera tenemos que resolver estas dos operaciones, esta resta por un lado y esta resta por el otro lado. Vamos a comenzar resolviendo esta resta. Cuando nosotros tenemos x y un 5 abajo, es lo mismo que tener un quinto por x. De esta manera vamos a resolver un quinto menos un décimo en el cálculo auxiliar. Y para resolver un quinto menos un décimo tenemos que tener el mismo denominador. Por lo tanto, amplificamos esta fracción por 2. Entonces, ahora sí, tenemos 2 décimos menos un décimo es igual a un décimo. Entonces, el resultado de la primera resta nos queda un décimo por x. Y esto es igual a, y tenemos que resolver, en este caso, 5 sextos menos 2 quintos. 5 sextos menos 2 quintos, para que tengan el mismo denominador, los puedo amplificar para llegar a 30. Por lo tanto, la primera fracción la voy a multiplicar por 5 y la segunda la voy a multiplicar por 6. De esta forma obtenemos 25 treintaavos menos 12 treintaavos. 13 treintaavos. Y 13 treintaavos no se puede simplificar. Por último nos queda un décimo que está multiplicando a la x, pasarla dividiendo del otro lado del igual. Entonces, 13/30 dividido un décimo. Y como ya sabemos, para dividir dos fracciones, las podemos multiplicar de manera cruzada. 13 por 10 es 130 y 1 por 30 es 30. Y ahora, el último paso es simplificar nuestro resultado. A simple vista se puede ver que se puede simplificar por 10. Por lo tanto, en el numerador nos queda 13 y en el denominador nos queda 3. Y este sería nuestro resultado, 13 tercios. Vamos a resolver nuestro último ejemplo y el primer paso entonces, como ya sabemos, es separar en términos. El primer miembro es un término completo y el segundo miembro son dos términos. Podemos empezar resolviendo esta resta que se encuentra en nuestro segundo miembro de la ecuación. Por lo tanto, el primer miembro lo vamos a copiar igual, así como está. Y esta resta la vamos a resolver en un cálculo auxiliar.
Para resolver esta resta, lo que tenemos que hacer es amplificar esta fracción, que actualmente tiene denominador 1, y la tenemos que amplificar para que tenga denominador 4. Por lo tanto, la vamos a multiplicar por 4. Entonces nos queda 10 por 4 es 40 cuartos menos 15 cuartos. Y 40 cuartos menos 15 cuartos nos da 25 cuartos. 25 cuartos entonces es el resultado de nuestra resta. El siguiente paso que podemos hacer es, como adentro de este paréntesis no podemos hacer ninguna cuenta porque no son términos semejantes, este número que está dividiendo, el 1/5, se puede pasar multiplicando del otro lado. Por lo tanto, del lado izquierdo del igual nos va a quedar lo que está dentro del paréntesis y del lado derecho nos van a quedar los 25 cuartos que ya teníamos multiplicado por el 1/5 que trajimos del primer miembro. De esta manera, en el primer miembro nos queda x menos 3 cuartos y en el segundo miembro nos queda una multiplicación de dos fracciones. Entonces vamos a resolver primero esta multiplicación. El primer miembro lo copiamos como está. Entonces, para resolver esta multiplicación podemos resolver 25 por 1, que es 25, y 4 por 5, que es 20. Y esta fracción se puede simplificar. La podemos simplificar por 5. En el numerador nos queda un 5 y en el denominador nos queda un 4. Por lo tanto, esto significa que x menos 3 cuartos es igual a 5 cuartos. Por último, el último paso que nos queda es este 3 cuartos que se encuentra restando, lo podemos pasar sumando a la derecha del igual. Por lo tanto, nos queda 5 cuartos más 3 cuartos. Y 5 cuartos más 3 cuartos, como tienen el mismo denominador, simplemente sumo los numeradores. 5 más 3, 8 cuartos. Y 8 cuartos es una fracción que también se puede simplificar. La podemos simplificar por 4, en donde arriba nos queda un 2 y abajo nos queda un 1. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación es x igual a 2.